Buenas tardes, me llamo Juan Pedro, soy parte del equipo de desarrollo de uContact y hoy les vengo a hablar sobre cómo crear bots e IVRs en la nueva versión. Primero que nada, para la creación de IVRs y bots se usa una herramienta llamada el diseñador de flujos, ¿sí? Que es un entorno de desarrollo para crear flujos, ya sea por ejemplo IVRs y bots en este caso, como para webhooks, para el blacklist o para los channel providers. La herramienta de fácil usar es un drag and drop de actividades, que más adelante vamos a ver cómo se usa en profundidad. Esta herramienta también existe en la versión actual y mantiene las funcionalidades. Pero además de eso, se le agregan, ¿sí? Haciendo que con poco conocimiento técnico se puedan llegar a hacer cosas muy avanzadas, como por ejemplo integración con servicios externos, entre otras cosas. Los flujos de telefonía utilizan como lenguaje asterisk, mientras que los flujos para los canales de mensajería se usa JavaScript. Las nuevas funcionalidades que hay son la consola integrada, que ahora permite desde la misma pantalla del diseñador de flujo ver el log de las actividades a medida que el flujo se va ejecutando. El test phone o el teléfono de prueba, que lo que hace es que permitir ejecutar el flujo sin tener que guardar o ponerlo en producción. Sirve para muchas cosas, para testear, para no tener que poner en producción y ahorrarse pila de problemas. Después, la librería de diagramas, lo que se hizo fue, se mejoró la interfaz para el usuario y se redujo la cantidad de actividades, ¿sí? Haciendo que actividades engloben otras para brindar al usuario una mejor experiencia, ya que no tiene tantas actividades, entonces se va a poder concentrar más. Luego tenemos el botón de guardar y de poner en producción, ¿sí? Que nos da la posibilidad del flujo poder guardarlo, ¿sí? Para después que alguien, ya sea otra persona, lo pueda testear bien, sin tener que ponerlo en producción. Y el botón de poner en producción es ya para cuando sabemos que funciona lo más bien, lo ponemos en producción y listo. Las nuevas funcionalidades que se implementaron hacen que el flujo cada día se parezca más a un IDE, ya que proporciona todo para desarrollar, debuguear y testear los flujos, todo desde una pantalla, desde la misma pantalla. En este caso se propuso un negocio especializado en la venta de plantas llamado Verdorium, y lo que va a hacer es, van a mostrarse dos flujos para la tienda. Un IVR de telefonía y un bot que puede ser para cualquier canal, pero en este caso lo vamos a probar con WebChat. Los flujos se van a encargar de dos cosas. La primera va a ser decirle o mostrarle al cliente las compras que realizó o la cantidad de compras que tiene y la posibilidad de transferir a un agente especializado para consultar o comprar o hacer cualquier cosa. Se eligieron estas dos funcionalidades para los flujos, ya que puede ser un ejemplo perfecto en la vida real, en un caso muy parecido a la necesidad de un cliente. Entonces, para... ¿No quedó? Ahí. Ahí va. Bueno, para entrar a la parte de los flujos de IVRs en este caso, vamos a la pantalla principal de uContact y en la parte de automatizaciones, ¿sí? Vemos los tabs de IVR, bot, webhooks. En este caso vamos al tab de IVRs, que lo que tenemos es primero una lista con todos los IVRs antes creados, ¿sí? Y al hacerle clic, lo que se hace es, se abre el diseñador, ¿sí? Y ahí podemos ver el flujo por un lado y de la parte del panel izquierdo, ¿sí? Las actividades y los datos. Los datos del panel izquierdo son el nombre, que aparece allá arriba, el estado, que es si está guardado, si está en producción, y en caso de alguna modificación, de que nos avisa que no hubo acción todavía. Después, la última fecha que se puso en producción,
un input para facilitar la búsqueda de actividades. Y por último, abajo, una lista de todas las actividades agrupadas por categoría, como las más usadas, las de telefonía, la de sonido, entre otros. Después abajo están los botones de guardar y poner en producción. Y el uso es tan sencillo como buscar la actividad que queramos. Por ejemplo, vamos a buscar la actividad de reproducir un sonido, ¿sí? La arrastramos al diseñador y ahí queda la actividad. La configuración de actividades se tiene que hacer 2 clics en cada una y ahí vemos la configuración de cada actividad. Además, tenemos, cuando se le pasa por arriba, ¿sí? También tenemos el botón, la rueda para configurar, que hace lo mismo que la acción de doble clic. Además tenemos el botón de duplicar, que lo que hace es duplica la actividad. Y el botón de eliminar, que lo que hace es eliminar. Después, también está en la funcionalidad de el flujo se hace de la actividad que queremos que salga, ¿sí? O sea, el paso 1, vemos que hay un puntito como a la derecha, y lo que hacemos es, arrastrando con el mouse, seleccionamos la siguiente actividad de la que queremos que vaya, en este caso, por ejemplo, ahí, y ahí el flujo ya queda todo listo. Hay acciones, las acciones también funciona el control C, que es los comandos que casi todo el mundo sabe, el control C, el control V para pegar actividades, el control Z para ir para atrás y el control I, por ejemplo, para ir para adelante. También está la selección múltiple, ¿sí? Y podemos eliminar múltiples veces. Bueno, en este caso, ahora el flujo que hicimos, ¿sí? Arranca siempre con la actividad del IVR, que es cuando llega la llamada. Después, la actividad lenguaje, lo que hace en este caso es setear el lenguaje que va a funcionar el IVR. En este caso, dijimos español, pero puede ser italiano, portugués, el default. Luego, la actividad variable, lo que hace es setear una variable, que acá hay una diferencia con la versión anterior, que ahora en una misma actividad se puede agregar más de una variable, por ejemplo, la variable 2, la variable 3, sin necesidad de estar poniendo muchas actividades para setear distintas variables. Luego, la actividad polyTTS de Amazon lo que hace es, a través de un texto dado, lo que hace es, lo transforma a un audio. Y la actividad playback lo que hace es, da un audio, ya sea desde el nombre de un archivo o un audio, por ejemplo, subido por nosotros, ¿sí? Lo va a reproducir. En este caso, el polyTTS y el playback se usan para que el IVR le dé las opciones al cliente, que son la de ver sus pedidos, transferir a la gente, finalizar la llamada o en otro caso, repetir las opciones. Luego de eso, de que le dimos al cliente el menú, la actividad menú lo que hace es, le pide al cliente, ¿sí?, que ingrese una opción, ¿no? Y depende de la opción que elija, el flujo va a ir para algún lado. En este caso, si el cliente elige la opción de ver sus pedidos, ¿sí?, lo que hace es, va a la parte de arriba y setea una variable de inicio que va a ser el número del cliente. Y después la actividad SQL Query, que lo que hace es ejecuta una consulta a la base de datos. Acá la consulta que usamos va a ser para obtener el ID del cliente a través de su número. Después, la actividad Web Service lo que hace es realiza pegadas a una API, a cualquier tipo de API. En este caso nosotros pusimos a una API que lo que hace es que te va a traer las compras de un cliente específico. En este caso, el ID del cliente, que ya lo obtuvimos en la actividad anterior con el SQL Query, ¿sí?, lo que hace el Web Service es, nos da todas sus compras. Luego entra de vuelta a la variable, que lo que va a hacer en este caso es, va a contarlas, va a ver cuántas son, ¿sí? Y la actividad Evaluate, que lo que hace es chequear condiciones
¿sí? En este caso, se va a fijar que si la cantidad de compras que tiene es 0, o sea que no tiene ninguna compra, va a una actividad que setea una variable que lo que dice es que el cliente no tiene compras. Y si no, de lo contrario, le dice al cliente, usted tiene tanta cantidad de compras. Entonces, ya con el texto ahí dado, lo que hace con la actividad politetes y el playback es le reproduce al cliente cuántos pedidos tiene, ¿sí? Y después le vuelve al menú, ¿sí? Con las opciones. En caso de que en el menú apriete la opción 2, que es la de transferirla a hablar con un agente, lo que hace el flujo es el Start Music on Hold, o sea que comienza la música en espera, y enseguida de eso manda la llamada hacia la cola, lo que hace que un agente después la conteste y ya hable específicamente con él. Y por último, en caso de que el cliente apriete 3, que es la opción de finalizar, acá lo que hace es, con el poly y el playback, le da un mensaje de despedida y corta. En el caso 4, que era el de repetir, lo que hace es, va a una actividad que es wait, que lo que hace es esperar cierto tiempo, ¿sí? Por ejemplo acá 2 segundos, pero podría haber sido 2, 3, lo que quiera, y vuelve al poly a decirle el menú. Ahora vamos a probarlo. Vamos a abrir la consola, que esto fue una de las nuevas funcionalidades, que ahora como podemos ver ya está incluida en la pantalla de flujos. Y la otra nueva funcionalidad, el teléfono de prueba. Entonces, ahora le damos a la llamada, comienza a llamar, y ahí vemos cómo se va el load. Presione 1 para ver sus pedidos. Presione 2 para hablar con un agente. Presione 3 para salir de la llamada. Presione 4 para repetir. En este caso vamos a ver los pedidos. Por ejemplo, Usted tiene 6. ahí te dice la cantidad, y después vuelve a la opción del menú. Presione 2 para hablar con un agente. Presione 3 para salir de la llamada. Presione 4 para repetir. Ahí vemos cómo el load va actividad por actividad. En este caso vamos a probar lo otro, la transferencia. Ahí le voy a transferir. Y ahí comienza a llamar. Bueno, esto fue la parte de IOR. Ahora, para el bot, lo que hacemos es, dentro de la misma pestaña de automatizaciones, ¿sí? El tab de arriba, que es el tab de bot, que como dijimos anteriormente, igual que los IORs, va a tener una lista, ¿sí? De los bots que hayamos creado. En este caso entramos y vemos el flujo del bot. Acá el panel izquierdo es lo mismo, la misma información del nombre, el estado, después las actividades agrupadas, pero en este caso es distinto porque hay menos actividades o hay actividades distintas a las actividades de telefonía. Que son, por ejemplo, el send message, el procedure. Y bueno, el bot lo que hace acá en este caso, igual que en el IBR, la actividad bot es la que le llega a la interacción, ¿sí? La actividad procedure, lo que hace la actividad procedure es ejecuta código JavaScript, código JavaScript, que acá se usa para setear unas variables auxiliares, ¿sí? Y la actividad send message, que lo que hace es le manda al cliente sus mensajes. Que en este caso va a ser un mensaje de bienvenida, y enseguida el mensaje de bienvenida, las opciones del menú, que son el ver los pedidos o contactar con el agente. Luego, la actividad read message, lo que hace es esperar que el cliente responda con alguna opción, con algo, ¿sí? Y la actividad evaluate, lo que va a hacer es, dada la condición, que acá si la opción es 1, va a ejecutar esta parte del flujo. Si no, se va a fijar que la opción no sea 2, que si la opción es 2 la transfiere. Si no, se va a fijar que la opción sea 3, que si la opción es 3, finaliza la llamada. En caso de que el cliente no elija ninguna opción correcta, por ejemplo, elija el 10, lo que va a hacer el flujo es, le manda un mensaje al cliente con la opción con el texto de que ingrese una opción
en el menú. Luego, en caso de que el cliente lo que quiera es ver sus pedidos, está la actividad query, que hace lo mismo que en la actividad en el IBR, que lo que hace es una consulta de la base de datos, que en este caso también lo usamos para lo mismo, que es para obtener el ID. Luego la actividad web service, que lo que hace es, igual que en el IBR, te va a traer las compras para cierto cliente. Y en este caso la actividad procedure, que ya dijimos que ejecutaba código JavaScript, lo que se va a usar acá es para mostrarle al cliente sus compras con un formato entendible y que no sea como un array de JavaScript. Entonces acá parsea el texto, ¿sí? Le va a mostrar la fecha y las plantas que compró y le manda el mensaje. Luego de que le manda el mensaje con sus compras, vuelve al menú, se le manda de vuelta y le pide otra opción. Transferir la transferencia es con el transfer queue, que también lo que hace es, le va a mandar el bot a un agente. En el caso de que la opción sea 3, lo que va a hacer es, va a finalizar la interacción. Acá también está la consola integrada, que ahora vamos a mostrar bien con el web chat. ¿Se ve ahí el web chat? Entonces acá ponemos a Pedro. Entonces, ahí manda, llega la interacción, vemos que está el mensaje de bienvenida con el flujo, y si vemos el flujo, vemos cómo se está ejecutando ahí en el log, cómo se van ejecutando. En este caso, queremos ver, por ejemplo, los pedidos para Pedro. ¿Sí? Entonces ahí vemos en un formato bastante entendible que vemos la fecha y qué planta y cuánta cantidad. Ahí para todas las compras que realizó. Y en caso de querer contactar con el agente, le damos a la opción 2, ¿sí? Y ahí comienza, y ahí llegó la interacción. Y ahí comienza a transferir. Ahí vemos el flujo. Y por último, para mostrar cómo se usaría en el caso de una campaña, ¿sí? El IBR y el flujo lo que se hace es, se va a la campaña, ¿sí? Ahí vemos los canales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar el bot para web chat, ¿sí? Selecciono el canal de web chat, le doy clic y acá en la configuración general tengo bot al iniciar o bot al finalizar. Entonces, yo acá, si le doy clic, me va a aparecer una lista de todos los bots, así que en este caso voy a elegir el recién creado, que como ya vimos funcionaba, ¿sí? También puedo crear un bot distinto para el bot cuando finalice. Por ejemplo, para hacerle la atención, un quality. Después, en el IBR es lo mismo, ¿sí? Vamos al canal de telefonía, ¿sí? Y ahí en la configuración de entrante tenemos acá un input que es de IBR, que lo que hacemos es, si nosotros le damos clic, también nos va a aparecer toda una lista de IBRs que seleccionamos el que queremos. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por escuchar. Y si tienen alguna consulta o pregunta, abierto. ¿Preguntas? Muchas gracias por todo, por escuchar. Y bueno, que tengan una linda jornada.